No hay fecha que no se cumpla y hoy la República está llamada a las urnas para definir el mapa del gobierno municipal en 30 entidades, de 15 gubernaturas, así como de la representación popular en 30 congresos locales y en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, donde se expresa y refleja la vasta pluralidad política de la sociedad mexicana. El acto de votar, de depositar la voluntad en las urnas, es la base de la vida democrática. De ese invento, del voto y la democracia, tan valioso en la historia de la humanidad como la rueda, el alfabeto, las vacunas o la clonación de células madre, depende la posibilidad de la coexistencia política pacífica en las sociedades. Cuando votamos hoy, honramos a los pioneros de la humanidad que encendieron la linterna democrática por primera vez hace miles de años y a la vez escapamos de la demolición de los derechos y libertades que ocurre si desaparecen las elecciones libres y cae así la noche del autoritarismo como tantas veces ha documentado la historia en las más diferentes latitudes. Este año México cumple 2 siglos de vida como nación independiente. Si echamos la vista atrás, debemos reconocer que la democracia no ha sido el estado de cosas natural o habitual de la República. Por el contrario, gobiernos militares, sazonadas violentas, derrocamientos o imposiciones armadas, dictaduras con interminables reelecciones o elecciones rituales sin competencia real y con perdedores y ganadores determinados de antemano, fueron la nota dominante de los siglos XIX y XX. Así que la luz de la democracia está encendida hace poco en nuestro país. Apenas hemos hilado algo más de 2 décadas de elecciones auténticas. Fue apenas en la elección intermedia de 1997, una vez que se afinaron los procedimientos comiciales, se dio plena autonomía a la autoridad electoral y se diseñaron condiciones de equidad para la contienda política, cuando se alumbró una Cámara de Diputados no dominada por un solo partido. Hace apenas 24 años que se dio en los hechos la división de poderes entre legislativo y ejecutivo que la Constitución contemplaba desde 1917, pero que durante 8 décadas fue papel mojado. Hace apenas 21 años vivimos la primera alternancia en la presidencia de la República y desde entonces han ocurrido otras 2. Fuerzas políticas de todo el espectro ideológico se han hecho con el gobierno federal y no se diga con los gobiernos locales y municipales. Desde hace apenas 20 años, que no son casi nada en la biografía de una nación, todos los cargos de elección contemplados en la Constitución General de la República y en las de las entidades federativas se deben al voto libre y secreto de la gente. El titular del Ejecutivo ya no designa a su sucesor, los gobernadores ya no son nombrados por el dedo del presidente, ni los presidentes municipales son empleados de cada gobernador. Hoy cada mandatario municipal, estatal y nacional tiene el mandato y la legitimidad de las urnas. Se dice rápido, pero dado que la democracia es una excentricidad de nuestra historia, es preciso valorar esta construcción siempre frágil y reconocer que solo en democracia, coexistiendo en la pluralidad, se puede tener una vida común en armonía. México sale hoy, pues, a votar y a reafirmarse como nación democrática. Que hoy sea realidad la jornada electoral más grande de nuestra historia, que 93,5 millones de ciudadanas y ciudadanos puedan votar en más de 162,000 casillas instaladas por 1,469,000 funcionarios, es sin duda una buena noticia. Pero en medio de la mayor pandemia que ha golpeado a la humanidad en el último siglo, una pandemia que en México ha generado 600,000 defunciones adicionales a las de un año típico, que ha colocado en la pobreza a 12 millones adicionales de compatriotas, que ha destruido empleo y ha hecho crecer la precariedad laboral, que excluyó definitivamente de la escuela a 5 millones de niños y jóvenes, tener elecciones en toda regla, constitucional y legal, no es producto de la casualidad ni de la suerte. Que en esta profunda crisis de salud y económica México tenga elecciones con todas las garantías se debe no a la mano invisible del mercado, sino a la mano visible del Estado democrático, a través del INE y los soples, del arduo trabajo de los integrantes del Servicio Profesional Electoral Nacional y de la rama administrativa, de los supervisores y capacitadores electorales que no dejaron un solo lugar del territorio nacional sin visitar para que la ciudadanía pueda votar en condiciones de igualdad.
La democracia y las elecciones son entonces una construcción constante, una ratificación permanente. Si no fuera por la existencia de instituciones experimentadas, de servidores públicos probos y probados, de recursos públicos suficientes, el ejercicio de los derechos políticos sería en el mejor de los casos un contenido programático a realizar algún día y no una realidad tangible como la que en efecto tenemos. Celebramos tener elecciones libres y genuinas. Sin ellas es imposible hablar de democracia, pero la democracia no se agota, sino que empieza en la cita electoral. La democracia también supone poder acotado y gobernantes sujetos a las leyes y a los contrapesos, división de poderes, transparencia y rendición de cuentas. Y no olvidemos, la democracia también tiene un deber ser de velar por el bienestar y los derechos de las mayorías. Hay que decir que en eso nuestra democracia ha fallado una y otra vez. La inseguridad pública, la pobreza masiva y creciente, la impresentable desigualdad no se han visto disminuidas en estas décadas de democracia. Es responsabilidad de todas las fuerzas políticas. A pesar de ello, la ciudadanía no le ha dado la espalda a la democracia. Ahí están los datos de disposición de mujeres y hombres con deber cívico para instalar las casillas, las cifras de participación electoral que no decaen a pesar de la contingencia sanitaria, el profundo reclamo democrático que alza su voz cada día a lo largo y ancho de la República, exigiendo equidad de género, atención a víctimas de la violencia, cuidado del medio ambiente, derechos de acceso a servicios educativos y de salud y un largo etcétera. Tenemos una sociedad diversa, exigente y participativa. Hoy, al cierre de las urnas y tras contar con pulcritud los votos, habrá ganadores. Podrán estar orgullosos de ello, pero no olviden que un voto es un mandato, que se les está poniendo sobre los hombros la enorme responsabilidad de mejorar el gobierno y el desempeño legislativo. Van a recibir la oportunidad de contribuir a una democracia sustantiva, o de seguir fallando en el deber de mejorar desde el servicio público el bienestar y las condiciones de vida de la población a la que le están solicitando el sufragio. En estas elecciones hay una enorme incertidumbre, pero es la única incertidumbre válida en democracia, el resultado electoral. Hoy nadie ganará todo ni perderá todo. Ninguna fuerza política puede pretenderse la genuina representante de toda la sociedad mexicana. La sociedad igual, monolítica, obediente y uniforme solo puede existir en un desvariado sueño autoritario. En realidad, cada partido tiene miles o millones de simpatizantes y también miles y millones de detractores. El voto para cada opción es igual de valioso. No hay votos buenos y otros malos, unos dignos y otros indignos. Invito a las fuerzas políticas a estar a la altura de la ciudadanía que se ha apropiado de esta elección. Hoy acepten el veredicto de las urnas, sea el que sea, así honrarán su compromiso democrático. Muchas gracias. Gracias, consejero. Tiene la palabra